Bueno, seguimos con la unidad 3, una unidad que abarca dos temas fuertes, como son las leyes de Newton, que es lo que vimos en dinámica, y dentro de dinámica, cuando la fuerza neta vale 0, tenemos estática. Y cuando hablamos de estática, podemos hablar de equilibrio de una partícula o equilibrio de un cuerpo rígido. Si hablamos de equilibrio de una partícula, basta con decir que la sumatoria de las fuerzas totales que actúan sobre un cuerpo, que es una partícula, vale 0, y tenemos el equilibrio estático. Pero cuando hablamos de un cuerpo rígido, que no solo tiene la opción de trasladarse como una partícula, sino también la de girar con respecto a un punto tomado como centro de rotación bajo la acción de una fuerza F, entonces necesitamos dos condiciones. La primera es el equilibrio de traslación, que habla que la sumatoria de las fuerzas vale 0, y la otra condición es que la sumatoria de los torques o momentos de una fuerza con respecto a un punto también valga 0. En este caso estamos pidiendo un equilibrio en la rotación de los cuerpos. Entonces, en la dinámica estudiamos la interacción entre cuerpos. Siempre que tengamos una interacción, la podemos representar conceptualmente con una magnitud física que es la fuerza. Una fuerza es una magnitud de tipo vectorial que tiene punto de aplicación, módulo, dirección y sentido. Y como hablamos de una interacción, siempre que hablamos de una interacción decimos que están interactuando dos cuerpos o dos masas. Entonces esos cuerpos en su interacción lo hacen a través de una fuerza. Un concepto un poco más abstracto y que costó definirlo, costó llegar y se logra a partir del principio del siglo XIX, es el de energía. Porque nosotros hablamos de energía, decimos comemos para tener energía o descansamos un rato para después tener más energía, pero conceptualmente de la física, ¿qué es la energía? Entonces concluimos que podemos caracterizar la energía, no podemos lograr una definición total, salvo la vez que produce transformaciones, se transforma, y lo más interesante que hasta ahora no logró ningún tipo de argumento en contra, ¿sí? es el hecho de que se conserva. O sea que la energía no se gasta ni se destruye, sino que la podemos encontrar en otros procesos transformándose o produciendo transformaciones, pero la cantidad de energía en el universo permanece constante. ¿Está bien? Bueno, y avanzando entonces con este concepto, hablamos de que la forma en que un sistema, una porción de ese universo puede intercambiar energía con el resto es a través de dos mecanismos: trabajo mecánico y calor. Para definir trabajo mecánico utilizamos un cuerpo, masa M. Sobre ese cuerpo, ¿sí?, hacemos que actúe una fuerza que, por una cuestión de simplicidad nomás, ahora vamos a hacer que esa fuerza sea una fuerza paralela
al desplazamiento. Ahí, cambio de color. Uy, se fue el resto. Bueno, entonces tenemos un cuerpo de masa M colocado sobre una superficie. Supongamos que sobre este cuerpo, ¿sí?, esté actuando solo la fuerza F, porque el peso, en este caso el peso y la normal, ¿sí?, la voy a dibujar así no nos queda ninguna duda. Supongamos que tenemos peso y la fuerza normal. La suma de las dos nos da 0, está en equilibrio en el eje vertical, porque si el peso fuera mayor, el cuerpo se hundiría. Si el peso fuera menor que la normal, el cuerpo saldría disparado hacia arriba. Entonces, para este caso, suponiendo que la fuerza total o la fuerza neta es F, ¿sí?, entonces decimos que F, producto escalar en desplazamiento, va desde la posición A, supongamos, a la posición B del cuerpo, y aquí tenemos un elemento, lo voy a dibujar con otro color, un elemento de la trayectoria que describe el cuerpo bajo la acción de esa fuerza F. Entonces, aquí tenemos sí, es verde, pensé que era celeste. Bueno, entonces aquí tenemos un elemento de ese desplazamiento que puede ser, por ejemplo, coincide con el eje X, y depende de cuál es el eje que estamos considerando. Entonces, volviendo a nuestra definición, tenemos, por definición de trabajo mecánico, que vimos la clase anterior, que el producto escalar de F por diferencial de L, desde A a la posición B, ¿sí?, es una integral de línea, decimos, ¿sí? Esta es la definición de trabajo que produce la fuerza F cuando desplaza el cuerpo desde A hasta B. Nosotros vamos a hacer, dijimos, la siguiente consideración. Vamos a suponer que esta fuerza es la fuerza total que actúa sobre el cuerpo. Entonces, de acuerdo a la segunda ley de Newton, esta fuerza es igual a masa por aceleración. La otra condición que voy a poner es que la fuerza sea paralela al desplazamiento, con lo cual el ángulo es de 0 grados entre F y dl, entonces directamente nos queda la fuerza por la distancia, si es que la fuerza es constante, ¿no? Si no, directamente me queda F por dl por el coseno de 0 grados. Entonces, todo el movimiento se va a producir en el eje horizontal X. De manera que F, según la ley de Newton, lo voy a poder poner en módulo como masa por aceleración, y esto por definición de la aceleración es la derivada de la velocidad respecto del tiempo. Esta expresión la voy a usar aquí para expresar el trabajo de la fuerza F de un cuerpo que va desde A a B. Entonces nos va a quedar, en vez de poner F, ponemos masa por aceleración por diferencial de L, o puedo poner por diferencial de X, si estamos trabajando en el eje X, de manera que aquí nos queda XA y XB, posición en A, en X, posición en B. Reemplazando, tenemos M por A, y A lo expresamos como la tenemos expresada aquí a la expresión de la segunda ley de Newton, por diferencial de X. Si suponemos que M permanece constante, o sea que no perdemos ningún pedazo de cuerpo en el camino cuando se mueve de A a B, entonces este trabajo directamente nos va a quedar
trabajo de la fuerza F, como M, lo saco fuera del signo integral, XA, extremo inferior, XB, extremo superior, de la derivada de la velocidad, y aquí voy a reordenar y voy a poner dx sobre dt. Este cociente de diferenciales, diferencial de x respecto del tiempo, me permite definir, ¿sí?, lo que vimos en cinemática, la velocidad. O sea, esto que está aquí es la velocidad. El módulo en este caso de la velocidad, o sea, la rapidez. Entonces podemos completar lo que estábamos escribiendo como, dice, ordenando v por diferencial de v. Y como aquí la variable v, entonces estos extremos los vamos a tener que cambiar y vamos a tener que poner lo que corresponde para la variable v. ¿Y qué corresponde? En la posición A, puedo decir que el cuerpo tiene la velocidad A, y en la posición B puedo decir que el cuerpo tiene la velocidad B, ¿sí? Entonces, en XA, la velocidad es A, en módulo, y en B, la velocidad es B sub B. La integral de B por diferencial de B se parece a una integral que ustedes seguramente vieron en matemática, de X por diferencial de X. Esta es la integral indefinida. Esto nos va a quedar X cuadrado sobre 2. Entonces, cuando nosotros integremos B por diferencial de B, es análoga a esta integral, entonces nos va a quedar un medio de la velocidad al cuadrado valorado en A y en B. ¿Sí? Vamos a ponerla más prolijita. Ustedes. B sub B. De manera que aquí nos va a quedar reordenado y valorado en los extremos un medio de la masa por la velocidad al cuadrado menos un medio de la masa por la velocidad v al cuadrado. Quiero que observen esto. ¿Cómo? Tienen que cambiar de color. Este es un término y este es el segundo término. Ambos tienen un medio, ambos tienen la masa y ambos tienen la velocidad valorada en A o en B. Eso significa que hay una forma que se repite en la posición A y en la posición B. Esa forma es un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. No sé qué pasó. Ahí está. Y esta expresión la vamos a simbolizar con la letra K mayúscula. Y esta expresión recibe el nombre de energía cinética. Energía cinética. De manera que a este trabajo de la fuerza F, siendo la fuerza total, ¿sí?, ya no le vamos a poner F, vamos a hablar de trabajo total. Vamos a hablar de trabajo total o trabajo neto, porque la fuerza que estamos considerando es de aplicación de la segunda ley de Newton, por lo tanto, es el trabajo total. Y esto es igual a la energía cinética en A
menos la energía cinética en B. Entonces, podemos decir que el trabajo total es igual a la variación de la energía cinética. Y esto recibe el nombre del teorema del trabajo y la energía cinética. Entonces, esto que está aquí es la definición de energía cinética. Y el trabajo total que actúa, o sea, debido a las fuerzas, de todas las fuerzas que actúan sobre un cuerpo de masa m, lo podemos calcular como la variación de la energía cinética. Entonces, supongamos que la velocidad en v, ¿sí?, se mantiene. Es decir, que nosotros estamos diciendo que la velocidad en v, en magnitud es igual que la velocidad en a. Si ocurre eso, delta de K va a valer 0, porque la energía cinética en A va a ser igual que la energía cinética en B. Cuando eso ocurre, el trabajo total vale 0. O sea que para que la velocidad permanezca constante, el sistema no está acelerado, y si no está acelerado, no hay una fuerza neta actuando sobre ese sistema, y por lo tanto no hay un trabajo neto sobre ese sistema. Y si hay varias fuerzas que hacen que la velocidad permanezca constante, ¿qué puede ocurrir? Que si aquí tenemos una F, suponiendo que el delta de K vale 0, es probable que haya una fuerza en sentido contrario para que ocurra eso. Y esa fuerza en sentido contrario podría ser, por ejemplo, la fuerza de fricción cinética. Entonces, si ocurre esto y las dos fuerzas son iguales, la aceleración vale 0, y el trabajo total obviamente va a valer 0. ¿Sí? También puede ocurrir que delta de K sea positiva o sea negativa. O sea, nosotros estamos analizando el caso en que delta de K vale 0. Voy a borrar aquí un poquito. Entonces, si delta de K es mayor que 0, ¿qué me está diciendo eso? Me está diciendo que el trabajo total es mayor que 0. O sea, hay una fuerza o unas fuerzas que están produciendo en su sumatoria un trabajo positivo. Eso se da, por ejemplo, si esta F en azul es mayor que la fuerza de fricción. Hay trabajo de fuerzas negativas, pero en la suma ganan las fuerzas que producen un trabajo positivo. ¿Qué pasa si un delta de K es menor que 0? Eso significa que el trabajo total es negativo, es menor que 0. Entonces ahí posiblemente o solo está actuando la fuerza de fricción y esta F no está, o esta fuerza de fricción en relación a F mayor, con lo cual la velocidad en B es menor que la velocidad en A. Y eso hace que el delta de K sea negativo, ¿sí? Entonces, todo este análisis podemos hacer a partir de conocer los signos del trabajo total y el delta de K. Entonces, lo que tiene que quedar claro aquí es que nosotros, cuando pongamos trabajo total, tenemos que considerar todas las fuerzas que actúan sobre el cuerpo. En este caso actúa F, actúa la fuerza de fricción, actúa la normal y el peso. Nada más que la normal no hace trabajo mecánico porque forma un ángulo de 90 grados. El peso tampoco hace trabajo mecánico si consideramos el ángulo de 90 grados como si fuera del primero, pero sabemos que está en el cuarto cuadrante, o si consideramos 270 grados directamente hasta aquí. ¿Cuáles son las unidades de energía cinética? ¿Cuáles son las unidades de la energía cinética? Entonces, tenemos que reemplazar cuáles son... se me desapareció el borrador. Bueno. Las unidades de energía cinética van a ser la unidad de masa y la unidad de velocidad.
Entonces yo lo voy a poner en verde porque no tengo la opción de borrar. Entonces la unidad de energía cinética es la unidad de masa, que es el kilo, la unidad de velocidad, que será, como está elevado al cuadrado, metro cuadrado sobre segundo al cuadrado. Y esto es, si quieren ustedes, lo podemos desglosar en kilogramos por metro sobre segundo al cuadrado por metro. Me queda un metro más. Esto que está aquí, kilogramos por metro sobre segundo al cuadrado, es el newton por metro. Y ese newton por metro nosotros lo definimos el viernes pasado como el joule. Entonces, la unidad de energía cinética es el joule. Y eso está perfecto. ¿Por qué? Porque aquí tenemos de este lado trabajo, cuya unidad es el joule. Del otro lado no queda otra que sea joule también, porque si no, no serían nunca iguales. También es interesante, aquí ahí apareció el borrador. Voy a borrarlo de arriba. Bueno, no se niega a borrarse. Entonces, voy a poner en azul. Esto que está aquí, trabajo total, es un proceso. Esto que está aquí es la diferencia entre dos estados del sistema. Entre el estado, he puesto al revés aquí, ¿no? B y A. Velocidad final menos velocidad inicial. Entonces, y aquí también, y ninguno me dijo nada. Entonces, el límite inferior es A, el límite superior es B, aquí va el límite superior menos el límite inferior. Entonces aquí va energía cinética final menos energía cinética inicial, por eso que pude poner delta de K, si no, no podía poner delta de K. Entonces, esto es KB menos KA. Entonces, es la energía cinética en B, posición final, y la energía cinética en la posición inicial. Aquí no veo qué pasa entre A y B, solo veo los extremos. Entonces, delta de K son estados estáticos del sistema. Mientras que el trabajo, ¿sí? Lo que estamos calculando en el trabajo es qué pasa cuando la fuerza actúa desplazando un cuerpo desde la posición A a la posición B. Entonces, aquí lo que tengo es un proceso. Y aquí tengo la diferencia entre dos estados del sistema. Este es un concepto dinámico, se dice, y este es un concepto estático. Supongamos que yo estoy ahora sentada, cada uno de ustedes está sentado frente a la computadora o con el celular, escuchando la clase. Entonces la velocidad que tenemos con respecto al piso de la habitación donde estamos es cero, porque no nos estamos moviendo. Pero si tomo como referencia el Sol, estamos diciendo que sí tenemos movimiento y tenemos una velocidad, y podríamos tomar la velocidad con la que la Tierra gira alrededor del Sol, básicamente. Entonces, si consideramos el sistema de referencia en el centro del Sol, nosotros ahí tenemos velocidad. Por lo tanto, tenemos energía cinética. ¿Eso qué significa? Que la energía cinética es un concepto relativo. Como dependen de la velocidad, entonces depende de un sistema de referencia. Mientras que la masa es un concepto que vale en cualquier parte del universo. La masa aquí, en la Tierra, es la misma que la masa en el Sol o en la Luna. No así el peso. El peso, que es una magnitud vectorial, tiene un valor en la Tierra, porque depende de la aceleración de la gravedad, y tiene un valor en la Luna o en cualquier otra parte del universo. Depende de la atracción de los cuerpos con respecto a la masa M. Bueno, entonces, este teorema del trabajo y la energía cinética es clave para todo el tema de energía y trabajo mecánico. Ya vamos a ver al final de la clase un ejemplo de aplicación del trabajo
total y la energía cinética. Vamos a dejar de compartir este video y voy a compartir otrito. Antes tengo que poner a grabar, me olvido. Siguiendo con el tema 3, vamos a estudiar otro tipo de energía, que es la energía potencial gravitatoria. Para eso vamos a calcular el trabajo de la fuerza-peso. Entonces tenemos un sistema de ejes coordenados, ¿sí?, como lo que vimos en caída libre, ¿sí? Entonces tenemos, supongamos, desde una altura inicial, ¿sí?, tenemos un cuerpo, en caída libre teníamos un cuerpo, ¿está bien? Entonces, lo que hacíamos es dejarlo caer el cuerpo, bajo la acción de la fuerza-peso. Sobre ese cuerpo que caía bajo la acción de la fuerza-peso está actuando la aceleración de la gravedad, lo hace con una aceleración que es la aceleración de la gravedad, de manera que si se dejaba caer de una velocidad inicial 0, metros sobre segundo, después de un tiempo, gracias a esta aceleración de la gravedad, el cuerpo adquiría una determinada aceleración. Vamos a suponer ahora, ¿sí?, dijimos trabajo de la fuerza-peso. Yo voy a colocar aquí la definición de trabajo, F producto escalar diferencial de L, y voy a tomar la posición inicial aquí en el origen y una posición final arriba, que puede ser una altura máxima que nosotros queremos considerar. Entonces, TG, trabajo de la fuerza-peso o trabajo gravitatorio. Si es el trabajo gravitatorio, esta fuerza que está actuando tiene que ser la fuerza-peso. Entonces, donde dice F, colocamos P. Nos fijamos en el cuerpo de masa M, dibujamos la fuerza-peso. Y el cuerpo pasa desde la posición A a la posición B. Aplicamos la definición de producto escalar, nos queda el módulo del primer vector, P, por el módulo del segundo vector, y observen que ya hemos reemplazado diferencial de L por diferencial de I. O sea, este diferencial de L tiene, lo podemos expresar directamente como solo se mueve el cuerpo en el eje Y, como diferencial de I. Entonces, nos queda por el módulo de diferencial de I, vector, entonces nos queda de I, por el coseno del ángulo comprimido. Entonces analicemos. El peso va hacia abajo y el diferencial de I va hacia arriba. Entonces el ángulo que hay entre los dos vectores es de 180 grados. De manera que aquí coseno de 180 nos da un signo negativo, nos queda menos 1. Como habíamos dicho, supongamos que no perdemos ningún pedazo del cuerpo, la masa sale fuera. Supongamos también, como en tiro vertical o caída libre, que estamos trabajando cerca de la superficie de la Tierra. Entonces G lo podemos sacar fuera del signo integral. Entonces me queda M por G, la integral del diferencial de I. La posición inicial es IA y la posición final es IB. Entonces de aquí sacamos que tenemos que integrar el diferencial de I, o sea que eso nos queda ahí valorado en B y en A. Entonces nos queda esta expresión. Si nosotros sacamos este signo negativo,
esto por esto da menos, y esto por IA da positivo, entonces queda B. Entonces el trabajo de la fuerza gravitatoria, el trabajo de la fuerza peso, lo podemos calcular con una diferencia. Pero ahora veamos el tema de los signos. Lo que sí vemos es que aquí aparece de nuevo una forma que se repite en la posición final. Entonces hay una forma en la posición inicial y una forma en la posición final, y que esa diferencia, ¿sí?, nos permite medir el trabajo que hace la fuerza gravitatoria cuando el cuerpo se mueve desde la posición A la posición B. Entonces vamos a llamar energía potencial gravitatoria al producto de la masa que tiene el cuerpo por la aceleración de la gravedad por la posición. Si coincide con el eje horizontal, la posición inicial, entonces va a ser 0. Y nos queda directamente IB. Entonces, de nuevo, estamos calculando variación de la energía potencial gravitatoria, que depende obviamente de la posición, y esa posición va a depender de dónde colocamos el piso de nuestro sistema de referencia. Si consideramos que en vez de subir el cuerpo baja, ocurre que en ese caso el diferencial de L apuntaría hacia abajo, el peso hacia abajo, y con eso tenemos un trabajo gravitatorio que va a ser positivo, o sea que va hacia abajo. Y en ese caso, la expresión que nos queda es esta, menos, como tiene que ser opuesta a esta otra, menos, y dentro del paréntesis nos queda mg/b menos mg por IA. Si llamamos a mg y b la energía potencial gravitatoria en B y mg y A la energía potencial gravitatoria en A, esta variación de energía potencial gravitatoria la ponemos como un delta de UG y nos queda el menos adelante. Entonces lo que vemos es que si en vez de bajar el cuerpo, en vez de subir el cuerpo baja, ¿sí?, también tenemos una expresión similar donde podemos calcular la energía potencial gravitatoria como mg por I. Entonces, decía recién, analicemos los signos. Esto es de un cuerpo que sube, que ya lo analizamos, y esto es un cuerpo que baja. En ambos voy a tomar la expresión trabajo gravitatorio o trabajo que hace la fuerza peso, o sea, la que a mí me interesa es la fuerza peso, en menos delta de UG. ¿Por qué el signo? Si nosotros habíamos sacado otra situación hace rato. Y aquí también digo que es menos delta de UG. Entonces analicemos. Cuando el cuerpo está subiendo, como en este caso, delta de L va hacia arriba, ¿sí?, entonces tenemos que la posición final es UGB y la posición inicial es UGA. De esta manera, reemplazamos aquí por subigual la definición de energía potencial gravitatoria y analicemos. Cuando está arriba, IB es mayor que IA. Por lo tanto, todo este paréntesis va a ser positivo. Todo este paréntesis va a ser positivo. Pero, fíjense que cuando está subiendo el trabajo gravitatorio tiene signo negativo. Entonces, para poder poner la igualdad, nosotros necesitamos un signo menos. Por eso es que cuando el cuerpo está subiendo, se le coloca a la diferencia de energía potencial gravitatoria un signo negativo, para hacerlo coherente con el signo del trabajo de la fuerza peso. Veamos qué pasa cuando el cuerpo está descendiendo. Cuando el cuerpo desciende, DL, está aquí un poquito más oscuro que el marrón, DL coincide con la dirección y el sentido de la fuerza peso. Entonces el ángulo es de 0 grados, entonces podemos decir que el trabajo, en este caso, el trabajo de la fuerza gravitatoria es positivo.
Pero aquí vamos a corregir. Vamos desde la posición inicial a la posición final B. Entonces, tenemos la posición de energía potencial gravitatoria en la posición final menos la energía potencial gravitatoria en la posición inicial. Esta resta, ¿sí?, es negativa, porque la altura en B es menor que la altura en A. Entonces, como es negativo, con el signo menos de adelante, se hace positivo y de esa manera se puede igualar con el trabajo gravitatorio de la fuerza peso, que es positivo. Entonces, de nuevo, la variación de la energía potencial gravitatoria es negativa, porque el cuerpo está cayendo en altura. La fuerza peso está haciendo un trabajo positivo, pero la variación de la energía potencial gravitatoria es negativa, porque disminuye la altura. Entonces, modifico el signo de este paréntesis con el menos de adelante y obtengo un trabajo positivo coherente con lo que estamos observando. Entonces, con esto puedo concluir que esta expresión nos permite calcular el trabajo de la fuerza peso gravitatorio como menos la variación de la energía potencial gravitatoria. Hablamos de potencial porque es energía que dispone en potencia el cuerpo y depende de la posición. Entonces observen, a mayor altura, mayor energía potencial gravitatoria. A menor altura, menor energía potencial gravitatoria. ¿Por qué? Porque depende de la altura. Entonces, trabajo gravitatorio, si ya no tengo que calcular toda la integral que calculamos hace ratito, sino que directamente puedo hacer uso de esta igualdad calculando la variación de la energía potencial gravitatoria, que es igual a m por g por i, donde i es la altura con respecto al piso que estamos considerando de acuerdo a nuestro problema, de acuerdo al sistema de referencia que elijamos. Entonces ahora también nos pueden preguntar qué unidad tiene la energía potencial gravitatoria. Y tiene que ser la unidad de masa, la unidad de aceleración y la unidad de la altura o posición. Entonces esto nos da kilogramos por metro sobre segundo al cuadrado por metro. Esto que está aquí dijimos que es newton por metro y esto nos define el joule. O sea que la energía potencial gravitatoria confirmamos también que es unidad de energía y es el joule. Vamos a dejar este video, esta exposición, y vamos a ir a la última. Ahí pongo a grabar. Y comparto la última. El último power del día. Bueno, seguimos con el tema 3, trabajo y energía. Y vamos a ver el último tema, ¿sí?, que nos queda para cerrar la unidad de este tema 3. Y nos queda ver fuerzas conservativas y no conservativas. Ya vimos energía potencial gravitatoria. Nos queda ver energía potencial elástica, o sea, es otro tipo de energía potencial. Energía mecánica, potencia y, por supuesto, en cada uno de estos temas, las unidades. ¿Cómo definimos la energía potencial elástica? Y la simbolizamos, como ustedes ven, con la letra U de energía potencial y E con lo que estamos indicando energía potencial elástica. Vamos a suponer un resorte, como esos que tienen en los cuadernos,
los espirales de los cuadernos, que uno lo puede estirar, lo soltamos y vuelven a su posición, a su forma original. Entonces eso es un resorte, un elemento elástico, se deforma y vuelve a recuperar su forma original. Por supuesto que si lo estiramos demasiado, ahí sí se va a deformar de forma permanente, digamos. O sea que la elasticidad tiene un límite, ¿sí? Y es la capacidad que tiene el sistema de volver a obtener su forma original. Bueno, entonces volvamos a nuestro resorte. Resorte o muelle. Hay libros que le hablan de muelle. Entonces lo que tenemos es un resorte fijo a un extremo, ¿sí? Esta primera raya me está indicando una posición, digamos que lo podemos llamar una posición inicial de equilibrio, donde el cuerpo no se mueve, y lo que hago es estirarlo, ¿sí? Cuando le aplico una fuerza, de una posición A a una posición B, por ejemplo. Entonces está el resorte, sobre ese resorte está conectado un cuerpito, conectado a ese resorte hay un cuerpito de masa M. Sobre ese cuerpo le aplico una fuerza, mi mano, por ejemplo, tira de ese cuerpo, y como ese cuerpo está conectado con el resorte, entonces el resorte se estira. Y pasa desde la posición A a la posición B, posición inicial a posición final. Supongamos que hagamos a la inversa, que en vez de estirarlo lo comprimimos, con lo cual la mano hace una fuerza hacia la izquierda. Pero resulta que nosotros cuando tiramos a la derecha, cuando le aplicamos la fuerza a la derecha, sentimos que hay algo que se va resistiendo. Y es que el elástico, o este resorte, se opone a la presencia de esta fuerza F, generando sobre este cuerpo una fuerza elástica, una fuerza en sentido contrario. Si nosotros dejamos de aplicar F, esta fuerza elástica va a seguir actuando porque está en la posición B, y lo que va a hacer es hacerlo retroceder al cuerpo. Y seguramente va a quedar oscilando hasta lograr su posición en la posición original. Entonces, en algún momento, y si esta es de equilibrio, se va a quedar ahí. Si no es de equilibrio, bueno, va a pasar de largo hasta la situación de equilibrio. Entonces, si un cuerpo está conectado a un resorte, el resorte ejerce sobre el cuerpo una fuerza, y la llamamos fuerza elástica. Si en vez de estirarlo lo comprimimos, el resorte va a actuar también sobre ese cuerpo, pero una fuerza elástica en sentido contrario. Esta fuerza elástica del resorte, que se opone a que se lo estire o se comprima, se llama fuerza elástica y la podemos expresar de esta manera. Fuerza elástica es igual a K por X, o sea que la fuerza elástica resulta proporcional a X, a la elongación del sistema, y como es una magnitud de tipo vectorial, le vamos a colocar un versor I, que es el versor que coincide con el eje X, y aparte de eso, le vamos a colocar un signo menos. ¿Por qué? Porque si el sistema se está moviendo hacia la derecha, por acción de F, la fuerza ¿hacia dónde está actuando? Hacia la izquierda. O sea que para valores positivos de X, la fuerza actúa hacia la derecha. La fuerza que nosotros hacemos, entonces la fuerza elástica va a actuar hacia la izquierda. Por eso el menos. Si en vez de estirarlo lo comprimimos, la fuerza elástica ahora actúa para valores positivos. Entonces, esta fuerza, esta X va a ser negativa ahora, porque nosotros estamos en este sector negativo, con el menos de adelante se hace más, con lo cual la fuerza elástica apunta hacia la derecha. La constante de resorte se la puede calcular dividiendo el módulo de la fuerza elástica sobre
la elongación del resorte con respecto al origen. Esta fuerza elástica, esta constante elástica tiene como unidad newton sobre metro y depende del material que esté hecho el resorte y de la forma que tenga el resorte. Ejemplo de resorte, bueno, vimos ahí en el cuadernito, hay unos juegos que vienen de los chicos que pueden, es un resorte y se puede saltar sobre ese resorte y avanzan saltando. Los amortiguadores de un vehículo pueden ser resortes, ¿sí? Para frenar la caída de un ascensor, por ejemplo, se colocan en el piso resortes, en la parte del último piso se colocan resortes, con eso se amortiguan los golpes. No sé si ustedes vieron esas enredaderas y utilizan como resortito para ir avanzando en la pared o sobre otros árboles. Se puede modelar las fuerzas en una molécula entre átomos, se pueden modelar como si fueran resortes, es decir, cada átomo vibra alrededor de su posición de equilibrio, y es como si estuvieran conectados con los otros átomos a través de un modelo matemático que se parece al resorte, un modelo físico sería en este caso, y el modelo matemático es K por X. Entonces, hay muchos ejemplos en la naturaleza que uno los puede explicar desde el modelo del resorte y desde la fuerza elástica. Lo que aquí nos interesa entonces es que la fuerza elástica es proporcional a la elongación X y que siempre es una fuerza que se opone ya sea al estiramiento o a la comprensión de ese resorte. Compresión. ¿Sí? Si hay compresión, la fuerza será positiva, si hay estiramiento, la fuerza será negativa. Entonces nosotros queremos calcular el trabajo de la fuerza elástica. Entonces aquí colocamos la definición de trabajo. En este caso, en el siguiente renglón, lo que estamos calculando es el trabajo de la fuerza elástica cuando se mueve desde la posición A a la posición B, cuando se mueve desde A hasta B. Entonces, si estamos trabajando en el eje X, tenemos la fuerza elástica por diferencial de X, y aquí tenemos un producto escalar. Ahora observa, el diferencial de X cuando el cuerpo se está moviendo desde A hasta B, apunta a la derecha. Entonces, tenemos un diferencial de X que apunta a la derecha y una fuerza elástica que apunta a la izquierda. O sea que el ángulo entre los dos es de 180 grados. Eso lo colocamos. Y aparte colocamos el módulo de la fuerza elástica. Entonces, si aplicamos la definición de producto escalar, tenemos módulo de la primera fuerza, la fuerza E, es K por X, por el módulo del diferencial de X vector, que queda diferencial de X, por el coseno del ángulo comprendido. Esto, coseno de 180 grados es menos 1, nos queda K por X por diferencial de X. K es una constante, como dijimos, que depende del resorte. Entonces lo sacamos fuera del signo integral y nos queda XA, extremo inferior XA, extremo superior XB, de X diferencial de X. Esta integral es parecida a la de la energía cinética, nos queda X cuadrado sobre 2, que valorado entre el extremo superior y el extremo inferior nos queda de esta manera. Y de nuevo observamos que hay una forma que se repite, que no importa dónde la valoremos, tiene siempre la misma forma, un medio de K por X al cuadrado. Entonces, esta forma la llamamos energía potencial elástica. Y es igual a un medio de K por X al cuadrado. De manera que el trabajo que hace la fuerza elástica, o el trabajo elástico, como quieran llamarlo, es menos la variación de la energía potencial elástica. Eso significa, aquí me faltó la E,
Entonces, aquí tenemos el trabajo de la fuerza elástica o trabajo elástico, como quieran llamarlo. Miren toda la cuenta que hemos hecho para llegar a esta expresión. Entonces, cuando ustedes vayan a la práctica, únicamente usen esta expresión, y donde la energía potencial elástica es esto que está aquí, ¿sí? De esa manera, evitamos hacer toda la cuenta del trabajo, de todo este proceso, porque el trabajo mecánico, en este caso de la fuerza elástica, es un proceso de transferencia de energía. Entonces, aquí lo que habíamos dicho también en la diapositiva anterior, para trabajo de la fuerza peso, esto es un proceso, y esto es la variación de la energía potencial elástica, o sea, la posición final menos la posición inicial. O sea que aquí estamos, eh, digamos, interesados en el valor de la energía potencial elástica solo en la posición final y solo en la posición inicial. En el medio no sabemos qué pasa. Entonces esto sería un estado del sistema y lo que está a la izquierda sería el proceso de transferencia de energía realizado por una fuerza elástica. Observen también que si nosotros queremos calcular el trabajo de F, nosotros vamos tirando de manera que la velocidad sea constante y evitar una variación en la energía cinética. Entonces, si vamos avanzando, avanzamos de manera que F menos esta fuerza elástica, ¿sí? Si la velocidad es constante, la suma de las dos nos tiene que dar cero. Entonces, podemos calcular el trabajo de esta fuerza F que hace, por ejemplo, nuestra mano, desde A hasta B, y como el desplazamiento es hacia la derecha, y la fuerza que hace nuestra mano es hacia la derecha, el ángulo es de 0 grados, con lo cual lo que tenemos es un trabajo positivo. Entonces, para calcular el trabajo que hace la mano sobre el resorte, simplemente cambiamos de signo. Eso es todo lo que tenemos que hacer. Veamos las unidades. K va en newton sobre metro, X va en metro cuadrado, entonces nos queda newton por metro y eso es el famoso joule. O sea que la energía potencial elástica también tiene unidades de metro. En biología, como hace rato dijimos las plantas, y después hay muchas partes del cuerpo, tanto del humano como de los animales, que funcionan como un elástico, ¿no? Y uno lo puede calcular las energías de esa manera. Vamos a hablar de fuerzas conservativas y no conservativas. Supongamos que tenemos una persona que sale a caminar, aprovechando que estamos, digamos, en cuarentena, ahí se permiten las actividades deportivas. Entonces, una persona que sale a, de alguna manera, a disiparse y a tener actividad física, puede hacer cualquiera de los tres caminos que vemos ahí. Puede ir por esta pequeña lomada, puede ir por el plano inclinado, o puede ir por una lomada que baja de nivel y vuelve a subir aquí. En todas, observamos que parte de una posición inicial y llega a una posición final. Si el trabajo que hace la fuerza peso cuando esta persona va desde la posición inicial a la posición final, todo lo que tenemos que hacer es colocar menos la variación de la energía potencial gravitatoria. O sea, tenemos que poner aquí un piso, ver cuál es la altura en B, supongamos que la altura en A la consideramos 0, entonces directamente tenemos que la variación de la energía potencial gravitatoria depende de la posición final y de la posición inicial. Y en el medio no sabemos qué hizo, si fue por este camino, si fue por este otro o por el de abajo. Lo mismo nos ocurre con el trabajo elástico. No sabemos qué pasa en el medio, sabemos cuál es la posición final, cuál es la elongación final y cuál es la elongación inicial. Entonces, cuando no nos interesa el camino, solo nos interesa la posición final y la posición inicial, hablamos
de las fuerzas que actúan y decimos que son fuerzas conservativas. Es decir, una fuerza es conservativa si cuando hace trabajo, ese trabajo se puede calcular como la variación de la energía, en este caso potencial gravitatoria, o menos la variación de la energía potencial elástica. Entonces, el trabajo realizado por una fuerza conservativa siempre tiene propiedades. Puede expresarse como la diferencia entre los valores inicial y final de una función de energía potencial. Es reversible, o sea que si en vez de subir baja, esto cambia de signo, ¿sí? Es todo reversible, o sea, tenemos la misma diferencia, nada más que en sentido contrario. Es independiente de la trayectoria del cuerpo y depende solo de los puntos inicial y final. Y si los puntos inicial y final son el mismo, el trabajo total es cero. Es decir, si yo parto de esta posición, me voy hasta el final y vuelvo, supongamos, por este camino, vuelvo a mi posición inicial. Entonces aquí pongo IA, IA, estos son iguales, se hace cero, o sea que el trabajo total que ha hecho, en este caso la fuerza peso, es un trabajo nulo, porque se ha cerrado el ciclo, digamos, la trayectoria es cerrada y vuelve al punto de partida. Estas son como las propiedades que cumple una fuerza conservativa. ¿Por qué? Porque el trabajo de una fuerza conservativa cumple sus condiciones. Bueno, y para fuerzas conservativas, para fuerzas conservativas, podemos hablar de un concepto que se llama energía mecánica. La energía mecánica es la suma de la energía cinética más la energía potencial. Y aquí cuando hablamos de energía potencial, hablamos de la energía potencial gravitatoria o de la energía potencial elástica. Al final del cuatrimestre vamos a ver que existen otros tipos de energía potencial. Entonces, la energía mecánica E, la simbolizamos con la letra E, es igual a la energía cinética más la energía potencial. Para fuerzas conservativas, y las fuerzas son conservativas, las fuerzas que intervienen en ese trabajo son conservativas, la energía mecánica inicial es igual a la energía mecánica final. Y esto es bastante interesante porque se pueden sacar conclusiones que pueden ayudar a estudiar algún determinado sistema, como evoluciona el sistema. Entonces, la energía mecánica y la suma de la energía cinética más la potencial, que puede ser la elástica más la gravitatoria, y para fuerzas conservativas, la energía mecánica se conserva. Ya vamos a ver eso. Mientras que las fuerzas no conservativas, contrarias a las conservativas, no podemos, ¿sí?, asegurar, expresarlas como una variación de energía potencial. El trabajo realizado por una fuerza no conservativa no puede representarse con una función de energía potencial, no hay forma de expresarlo. Y básicamente un ejemplo de energía de fuerza no conservativa es la fuerza de fricción. Se habla en este caso de fuerzas disipativas, ¿sí? Entonces, las fuerzas no conservativas no las podemos expresar como una energía potencial y decimos que hace que la energía se disipe, pase de un sistema a otro. ¿Está bien? Se habla de fuerza disipadora o disipativa. Y eso lo podemos ver, por ejemplo, cuando nosotros en un día de invierno nos hace frío las manos, comenzamos a frotar las manos, las dos caras de las manos, las frotamos y inmediatamente empezamos a sentir calorcito. O sea que ese trabajo que hacemos con nuestras manos, haciendo que se desplace, aplicamos fuerza sobre las manos y hacemos que se desplace una sobre la otra, ¿sí?,
y sentimos la fricción que hay entre la superficie de la mano, ese trabajo de la fuerza de fricción va a disiparse en forma de energía, en forma de energía que se llama calor. O sea que el calor, como dijimos anteriormente, es una forma de transferencia de energía de un sistema a otro cuando hay diferencia de temperatura. ¿Sí? Por eso es que se habla de fuerzas disipativas, ¿sí? Porque lo que están haciendo es transformar ese trabajo mecánico en calor. El otro concepto que es interesante, lo vamos a ver desde el punto de vista físico, pero ya vamos a ejemplificar algunos casos de biología. Por ejemplo, vamos a definir lo que es la potencia, y es la velocidad en la que un sistema está entregando trabajo. Y si hablamos de velocidad, es el trabajo por unidad de tiempo. Entonces, para la potencia media tenemos PM, se lo simboliza con la letra P en mayúscula. Tenemos trabajo sobre delta de T, o el tiempo que tarda en hacerse ese trabajo, sobre el sistema o el sistema que entregue ese trabajo. La unidad es el joule sobre segundo y eso es el watt. Ya digamos, traemos a la memoria que es el watt, 60 watts, 40 watts. Mientras que la potencia instantánea es el diferencial del trabajo respecto del tiempo. O sea que digamos, la variación instantánea del trabajo con respecto al tiempo. Y el diferencial de T, de acuerdo a la definición de trabajo mecánico, es F por producto escalar diferencial de L sobre dt. Y eso nos define, está caída la expresión, pero iba arriba, eso nos define la fuerza, y dl sobre dt es la definición de velocidad. Entonces tenemos que una forma para calcular la potencia entregada por un sistema es la fuerza que hace el sistema por la velocidad que adquiere el sistema, digamos. Entonces fuerza por velocidad. Por ejemplo, esa es la forma que se calcula la potencia que desarrolla un tractor tirando de un arado. Se mide la fuerza que hace el tractor y la velocidad a la que va el tractor con el arado, y de esa manera se calcula la potencia que puede entregar un tractor. Entonces, potencia es trabajo sobre tiempo y tiene unidades watt, unidades de energía de joule o de energía sobre segundo. Ese ritmo de entrega de energía por unidad de tiempo, por ejemplo, subir una escalera una vez o sea, sentamos un pie, después con el otro pie sentamos el otro escalón y así sucesivamente. Entonces vamos a demorar un determinado tiempo para subir una determinada escalera. Si nosotros calculamos el trabajo que hemos hecho para subir esa escalera, lo que estamos calculando en realidad es el trabajo contra la fuerza peso. Y si lo dividimos por el tiempo que hemos tardado, encontramos cuál es la potencia desarrollada para subir la escalera. De esa manera tenemos una idea de qué potencia estamos efectuando o haciendo una maquinaria, la potencia que está entregando, para determinar digamos, el ritmo de trabajo de ese sistema. ¿Sí? Bueno, veamos un ejemplo, y aquí yo les comentaba que el teorema del trabajo y la energía cinética es clave para esta unidad, este tema de trabajo y energía mecánica, y energía en general. Entonces aquí tenemos la definición de trabajo, y si este trabajo es trabajo total, porque F suponemos que es toda la fuerza que actúa sobre ese cuerpito de masa M, nos tiene que dar igual a delta de K. Eso es lo que acabamos de demostrar. Veamos el siguiente problema. Un cuerpo de 3 kilos, y está subrayado los datos, que comienza a moverse con una velocidad de 6 metros sobre segundo, se desplaza 1,5 metros sobre una superficie horizontal. Entonces veamos el esquema. Tenemos un cuerpito
que se desliza 1,5 metros, ¿sí?, sobre una superficie horizontal. Y nos da la velocidad inicial de 6 metros sobre segundo. Después dice, al finalizar la misma hay una rampa que forma un ángulo de 20 grados con la horizontal. Entonces aquí tenemos 20 grados. El coeficiente de rozamiento dinámico entre la superficie, tanto horizontal como inclinada, y el cuerpo de 0,2. O sea que tenemos en esta situación una superficie rugosa y el plano también, inclinado también es una superficie rugosa. Y nos piden calcular la velocidad con la que llega a la base de la rampa. O sea que si aquí tengo B, me están preguntando cuál es la velocidad en B. Y aquí tengo A, aquí tengo la velocidad A, la velocidad en B. Si en la rampa dice, ¿podrá llegar a una altura de 1,70 m? Justifique su respuesta. Entonces la pregunta es si ese cuerpito que llega con determinada velocidad y sigue subiendo, podrá llegar hasta 1,70 m de altura. ¿Sí? Esa es la duda. O se queda antes o pasa de largo. Si su respuesta al inciso B fue sí, ¿cuál es la velocidad que tiene el cuerpo en esa altura? Si su respuesta al inciso B fue no, ¿a qué altura alcanzó a llegar el cuerpo en la rampa? Describa, entonces lo que nos están pidiendo es la altura. Altura, ¿sí? Y la velocidad, si no llega, aquí la velocidad es 0. Si llega y pasa de largo, tengo una velocidad. Y si llega justito de hasta ahí, es 0, no hay vuelta. Y después nos están pidiendo la altura h, ¿sí?, a la que llega, si no se sabe si llega o no llega, ¿no? Tenemos que determinar primero eso. Y en el punto E nos dicen que analicemos cuáles son los procesos de transferencia de energía y de transformación de energía si los hubiera, ¿no? Si la fricción entre el cuerpo y la superficie hubiera sido despreciable, aquí no tenemos fricción, si cambia la respuesta en el punto B, es decir, si H cambia como respuesta. ¿Está bien? Bueno, empecemos a desarrollar. Entonces, de nuevo, tenemos un cuerpito que inicia, mejor dicho, su movimiento con una velocidad, avanza horizontalmente por una superficie rugosa. Parece que esa velocidad con la que llega a B le permite seguir avanzando por el plano inclinado y rugoso. Y la pregunta es hasta dónde llega ese cuerpito, de masa M, de 3 kilos. Tenemos aquí separados los datos, siempre hay que marcarlos, subrayarlos y separarlos, por toda aquella expresión que consideramos que nos está dando datos sobre el sistema. Nosotros estábamos colocando valores, letras, mejor dicho, a las distintas posiciones. Esto nos va a permitir analizar los cambios que hay de A a B, o de B a C, o de A a C, como quieran. Entonces, sería interesante primero, por la pregunta que nos preguntan, ¿cuál es la velocidad en B? Entonces, para calcular la velocidad en B, nosotros vamos a utilizar la etapa que hay entre A y B, ¿sí?, y aplicamos el teorema del trabajo y la energía cinética entre A y B, ¿sí? Entonces aquí tenemos el cuerpo, aquí tenemos la fuerza peso, la normal, y la única fuerza que está actuando horizontalmente es la fuerza de fricción. No hay otra, porque no estamos con otra mano o algún otro cuerpo tirando o empujando. Simplemente nos dijeron la superficie es rugosa. Conclusión, está actuando una fuerza de fricción cinética o dinámica. Entonces, tenemos que poner trabajo total igual a delta de K. Entonces ahora la pregunta es, ¿qué fuerzas actúan? Y bueno, de acuerdo a la gráfica tenemos el trabajo que hace la fuerza normal, el trabajo que hace la fuerza peso,
más el trabajo que hace la fuerza de fricción. Y eso nos tiene que dar la variación de la energía cinética. Entonces, la normal con el desplazamiento, como es horizontal, forma un ángulo de 90 grados, no hace trabajo mecánico. La fuerza peso tampoco, porque forma un ángulo de 90 grados, si consideramos lo trasladamos el ángulo, digamos, de 270 al primer cuadrante de 90, no hay trabajo mecánico. Y la única fuerza que realiza trabajo, entonces, es la fuerza de fricción. El desplazamiento es hacia la derecha, ¿sí? Y la fuerza de fricción actúa hacia la izquierda. Y el ángulo que hay entre el desplazamiento y la fuerza de fricción es de 180 grados. Con lo cual el trabajo es negativo, como lo desarrollamos el viernes pasado. Entonces tenemos, la fuerza de fricción es mu por la normal, por la distancia recorrida, que es 1,5 metros, y eso nos tiene que dar la variación de la energía cinética. Energía cinética final, KB, menos energía cinética inicial, K sub A. Entonces, con todos estos datos reemplazamos la coeficiente de fricción, la normal, el desplazamiento, la distancia recorrida. Aquí reemplazamos la velocidad B, no sabemos cuál es, ¿sí? Queda como incógnita. Y la velocidad A es de 6 metros sobre segundo. El primer miembro, después de hacer toda esta cuentita, nos da menos 9 joules. Y el segundo miembro nos da un medio de la masa por la velocidad al cuadrado menos esta parte que nos da 54 joules. Entonces de aquí despejamos la velocidad y nos queda 5,6 metros sobre segundo. Ya sabemos cuál es la velocidad en B. La siguiente pregunta tiene que ver hasta qué altura llega. Pero antes de avanzar, ¿sí? Nosotros tenemos que del lado izquierdo la que está trabajando es la fuerza de fricción, ¿sí? Y del lado derecho tiene que haber un cambio en la energía cinética. Y observen, nosotros partimos con 6 metros sobre segundo aquí, la velocidad en A es de 6 metros sobre segundo, y la velocidad en B, según mis cuentas, es de 5,6 metros sobre segundo. O sea que disminuyó. Esa diferencia de velocidad de que acarrea una diferencia de energía cinética, esa energía cinética, ese delta de K que hay, es el que se disipó debido al trabajo negativo de la fuerza de fricción, y que si nosotros vamos a tocar la superficie de contacto entre la superficie horizontal y el cuerpito de masa M, vamos a encontrar que se están calientes. O sea que se está disipando en forma de calor. Entonces, tenemos como proceso un trabajo mecánico que hace la fuerza de fricción y cómo la energía cinética se transforma, en este caso, en energía disipada en forma de calor. Vamos al segundo punto, y aquí nos preguntan hasta qué altura llega, si pasa el 1,70 m. Entonces, lo que vamos a hacer es comparar la energía cinética en B, ¿sí? Que estamos aquí, con la energía potencial gravitatoria en C. Entonces, la energía cinética nos da 47 joules con esta velocidad, y la energía potencial gravitatoria en la altura de 1,70 m es 51 joules. O sea que, fíjense, arranca con una velocidad en B que es menor que la energía potencial gravitatoria que tendría que alcanzar, suponiendo que esta energía le alcanza. O sea que, como mínimo, tendría que tener 51 joules para poder llegar a C, suponiendo que no hay fricción. O sea que, si encima hay fricción, esta energía tiene que ser mucho mayor que los 51 joules. Entonces, ¿cómo
de nuevo, 47 joules más chico que 51, el cuerpo no llega hasta el 1,70 m de altura que nos interesa. Entonces, ¿hasta dónde llega? En un plano inclinado, vamos a dibujar. Tenemos en este eje vertical Y, la fuerza peso, componente Y. En el eje X tenemos dos fuerzas, la componente X del peso más la fuerza de fricción que actúa en el plano inclinado. Después aquí tenemos, como está apoyado el cuerpo sobre la superficie del plano inclinado, tenemos la normal. Esta es la normal. El desplazamiento, fíjense, en este es el sentido de movimiento. Entonces el desplazamiento está aquí. Este es el de él. ¿Sí? Entonces, la componente PX forma un ángulo de 180, la fricción forma un ángulo de 180 con el desplazamiento, la normal forma un ángulo de 90 grados con el desplazamiento y la componente Y también forma un ángulo de 90 grados. O sea que las únicas fuerzas capaces de realizar trabajo son la componente X del peso y la fricción desde la posición B, si tomamos por aquí que está B, hasta una altura D que no sabemos cuál es, ¿sí? Que seguro es menor que C. Entonces, trabajo, como esta es la componente del peso, no vamos a trabajar con la componente ni de X ni de Y del peso, simplemente vamos a aprovechar lo que vimos en teoría, y es que el trabajo gravitatorio es igual a menos de delta de U. Esto es lo que vamos a aprovechar. Entonces, el trabajo de la fuerza peso más el trabajo de la fuerza de fricción es igual a la variación de energía cinética de la posición D, que no sabemos cuál es, menos la posición B, que sí sabemos cuál es su velocidad. Entonces, estamos en una segunda etapa que estamos analizando desde D hasta D. Tenemos que ser claros y precisos qué etapa estamos estudiando. Entonces, trabajo de la fuerza gravitatoria, aprovechando esta cuentita que hicimos en la teoría, es igual a menos, paréntesis, mgi por D, perdón, mgi D, o sea, la posición final, que no sabemos cuál es, sabemos que está por aquí, ¿sí? Con respecto al piso, pero no sabemos cuánto, seguro que es menor que I, C, ¿se acuerdan? Menos la posición, en la posición inicial B, que si está por aquí, este es en la horizontal, ¿está bien? Esta va a ser la horizontal, lo vamos a llevar hasta aquí, esta va a ser B, y ahí tenemos el plano inclinado. Entonces, lo que vamos a observar, voy a borrar si no genero dudas, entonces lo que vamos a observar es que la altura en B, si nosotros colocamos aquí nuestro piso, vale 0. Esto vale 0. Después tengo que poner el trabajo de la fuerza de fricción es menos mu por la normal. La normal es igual a PI. Entonces directamente pongo PI por la distancia recorrida. Y la distancia recorrida la vamos a medir aquí a lo largo del plano inclinado. Entonces, a lo largo de este plano, vamos a medir la distancia recorrida, que tampoco sabemos cuánto es. Y esto nos tiene que dar la variación de la energía potencial cinética, la variación de la energía cinética, que es un medio de la masa por la velocidad al cuadrado en D final, menos un medio de la masa por la velocidad en D al cuadrado. Entonces ya como sabemos que IB vale 0, y esto vale 0, entonces nos queda menos M por G por I, esto se va, menos mu, PI es M por G por el coseno del ángulo θ, en este caso 20 grados, ¿sí? Por la distancia recorrida en el plano inclinado, X, y del otro lado nos queda un medio de la masa por la velocidad al cuadrado.
Observen que aquí ya están simplificadas las masas, porque masa aparece en este término, en este y en este. Entonces simplifico directamente. La condición que vamos a poner es que la velocidad en D vale 0, o sea que nosotros queremos saber hasta dónde llega. Entonces, esta velocidad vale 0, con lo cual se nos anula este término. Reemplazando todos estos valores, cada uno de ellos, pues, la única duda que tenemos es ID. Aquí tengo ID, que no sabemos cuánto es. Y observen en este triángulo rectángulo, seno de 20 grados igual a cateto opuesto, que es ID, que no sabemos cuánto es, sobre la hipotenusa, que es L. Entonces ID, ¿sí? Lo podemos poner ID sobre el seno de 20 grados, nos permite calcular X. O sea, este que está aquí pasa para arriba multiplicando y el seno pasa dividiendo. Entonces, aquí tenemos la distancia recorrida en función de la altura, aprovechando la función trigonométrica. Entonces aquí donde dice X, ven, donde dice X, voy a poner eso que encontramos recién, ID sobre el seno de 20 grados. Igual, y del otro lado, como esto vale 0, ya no va, no tenemos la incógnita de la velocidad en D, ya sabemos que vale 0, en una situación extrema, entonces nos queda menos un medio de la velocidad en V al cuadrado. Entonces aquí nos aparece una ID, y aquí tenemos otra ID y un término, aquí está el menos, entonces tengo un término y otro término, saco factor común ID, ¿sí? Saco factor común G, que también se repiten en ambos términos, nos queda esta expresión, y de aquí despejamos ID. Según mis cuentas, eso dio 1 metro. O sea que a lo sumo llega hasta 1 metro de altura con la fricción entre las dos superficies. No llega al 1,70 m. De nuevo, todo esto se hace trabajando. Primero hay que definir los puntos donde queremos estudiar. Y en segundo lugar, aquí lo que hacemos es colocar trabajo total, ¿sí?, igual a delta de K. ¿Está bien? Eso es lo que estamos usando ahora. Y con esto resolvemos todos los problemas que, digamos, nos permiten utilizar las fuerzas que actúan con las variaciones de las energías respectivas. La energía cinética en A, parte se disipa debido al trabajo de la fuerza no conservativa de la fisión de A, es lo que habíamos dicho, porque nos están preguntando cuáles son los procesos de transferencia de energía. Luego la energía cinética con la que llega a B se disipa nuevamente en el trabajo negativo que hace la fuerza de fricción y se transforma en resto de energía potencial gravitatoria, hasta llegar por el plano inclinado hasta ID, que vale 1 metro. La última pregunta era si cambiaría o no con la energía, con la fuerza de fricción. Si no hay fuerza de fricción, no se disipa energía. Entonces eso va a ser aprovechado para lograr una mayor energía potencial gravitatoria, con lo cual va a llegar a mayor altura. Sería interesante, y se los dejo para ustedes, calcular hasta qué altura llega, suponiendo que no hay fricción en el plano inclinado. Y después podemos calcular también hasta qué altura llega si no hubiera fricción a lo largo de todo el camino. Entonces tenemos dos problemas más. De paso repasamos. ¿Qué pasa si aquí no hay fricción? Ese sería un problema B, digamos. Que no exista fricción en el plano inclinado. Es decir, la pregunta es, ¿cuánto sería ID? Seguro que mayor que 1 metro. Y otro problema sería, ¿qué pasa si no existe fricción directamente a lo largo de todo el movimiento?
Entonces, en ese caso, como no hay fricción, toda la energía cinética que tiene el cuerpo en A se va a transformar en energía potencial gravitatoria. O sea que yo directamente puedo analizar desde A hasta C o hasta D, porque no sabemos si llega, ¿no? Desde A hasta D. Entonces voy a tener trabajo total igual a delta de K. Y aquí el trabajo que interviene es la fuerza peso y la normal no hacen trabajo. Aquí cuando se inclina la superficie recién tenemos trabajo de la fuerza gravitatoria porque empieza a variar la altura y sabemos que la energía potencial gravitatoria depende de la posición con respecto al suelo. Entonces aquí la única fuerza que produce trabajo es la gravitatoria. Y de este otro lado tendremos KD menos KA. ¿Está bien? Entonces observen, esto es menos la energía potencial gravitatoria en D menos la energía potencial gravitatoria en A igual a KD menos KA. La energía potencial gravitatoria, me cambié de color. La energía potencial gravitatoria en A, como estamos en el suelo, vale 0. La energía cinética en D, dijimos que estamos suponiendo que llega hasta la altura D donde se desviene. Entonces nos queda menos M por G por ID igual a menos 1/2 de la masa por la velocidad en A al cuadrado. Aquí podemos simplificar las masas, los menos también se van, y nos queda que la velocidad, este 2 pasa multiplicando, 2G por ID, y el cuadrado pasa como raíz, y de esa manera, no, teníamos que calcular D y D. Vamos a despejar ID. Si no, estamos calculando BA, que no es nuestro objetivo. Entonces, ID es igual a 1/2 de la velocidad al cuadrado, y esta G pasa dividiendo. De esa manera calculamos ID. ¿Está bien? O sea que lo que tenemos, y esto es clave, voy a poner otro color, veamos si puedo. Verde. Fíjense, toda la energía cinética inicial, que es esta, toda, se transforma en energía potencial gravitatoria cuando no hay fricción. Si no, parte de esta energía cinética se disipa en forma de, por el trabajo en contra de la fuerza de fricción, se disipa en forma de calor, con lo cual hace que disminuya esta altura final. ¿Sí? Bueno, hasta aquí llegamos con la teoría de hoy. Nos vemos el viernes a las 2 de la tarde y ese día lo vamos a destinar a la consulta. Hasta luego, chicos. Gracias.